Abriendo el juego. Bien, de regreso con ustedes en su programa Abriendo el Juego. 809-563-0937 y 809-221-2116. Oye, se está hablando mucho de Tatis en Estados Unidos. Están vueltos locos. Con razón. Bueno, ganó jugador de la semana. Bueno, lo que también llegó es que el dirigente Steven Bond de los Guardianes de Cleveland dijo 100%. Ni siquiera he pensado en esa idea de reemplazar a Emmanuel Clase del puesto de cerrador. Que ustedes lo pedían ayer. Ya llegó ese voto de confianza. Hay un voto de confianza ahí. No, yo te lo dije a ti. No salió ayer en situación de salvamento porque el día anterior le habían hecho las carreras, había realizado 30 picheos. Pero ya llegó el voto de confianza para Emmanuel Clase. ¿Y quién salvó ayer? El voto de confianza que da más miedo. Smith, el apellido, el que salvó el juego. Sí, porque hay que chequear, que dar seguimiento a eso. Ese fue Kate Smith. Que está tirando muy bien la pelota. Bueno. Ese vino y resolvió. ¿Y a quién tú le pediste permiso para utilizar ese bueno? 809-563-0937 y 809-221-2116. Atléticamente, si fuésemos a hablar de la parte atlética, las condiciones de atleta de cada uno, ¿cuál tiene más condiciones, Tatis o Eli de la Cruz? Wow. Orlando, pero ¿y esa pregunta? Pero tú tenías que prepararnos para eso. Wow. Porque estamos hablando de dos superatletas. Esa es una pregunta muy, pero muy dura. Se puede tirar una moneda y tomar una decisión. Y cuando tú vienes con los ojos cerrados, queda parada así. Eli tiene una ventaja. Así rápido te puedo decir. Y bueno, tiene que ver con rapidez. No, que es más rápido. Es más rápido en las bases. Y es una muestra mucho más corta, pero no se ha lesionado. Pero eso no quiere decir que Tatis no tenga rapidez. Tatis tiene muchísima rapidez. Lo que pasa es que en su carrera él ha sufrido de lesiones, se tiene que cuidar un poquito. Pero fíjense cómo este año ya las piernas están totalmente recuperadas y él está robando. ¿Cómo está robando Eli de la Cruz ahora mismo? Eli es más alto, un poquito más alto que Tatis. Yo creo que el salto vertical de ambos es muy bueno. Aunque yo no sé hasta qué punto el salto de Tatis parece no de jugador de béisbol, sino jugador de baloncesto. Ahora, increíblemente, Tatis tiene casi 300 partidos más que Eli de la Cruz. Y Eli de la Cruz ya le lleva 10 robos. Sí, por lo que señala Melvin. Sí, correcto. De que por lo menos en el juego, él ha demostrado mayor velocidad. Yo creo que Tatis tiene más poder. Sí, yo creo que sí, pero hoy. Exacto, porque con Eli de la Cruz todavía no hemos visto el máximo potencial en ese sentido. Con el físico que él tiene y con las condiciones de Eli de la Cruz, ese es un bateador que debe promediar en el béisbol de Grandes Ligas cuando siga madurando. Para mí sobre los 35 cuadrangulares sin problema. Sí, sin problema. Aunque Tatis sacó la bola temprano en su carrera. Bien temprano ya Tatis estaba pegando 40 jonrones. A Tatis lo estábamos proyectando moverse a las esquinas del infield, porque iba a adquirir masa muscular y podíamos proyectar su poder, el cual se ha ido cumpliendo con el pasar de los años, al punto de que ya él tiene una temporada de 42 jonrones. Esa es una marca muy respetada. Tatis es más musculoso. Claro. O sea, un tipo con un físico más terminado al día de hoy. Eso podría cambiar mañana. Pero hoy, sin duda, Tatis es más musculoso. ¿Cuál es el suyo? Porque usted está preguntando, pero usted no ha dado el suyo. ¿Cuál es el suyo? Wow. Él mismo me tengo que quedar hoy con uno de los dos por el físico más terminado, más avanzado. Yo me quedaría con Tatis, pero no es fácil. O sea, estamos hablando de una comparación muy complicada. Tatis no jugó a su edad 23 años, que es la que tiene Tatis, que es la que tiene él en este momento, pero a los 22 Tatis le estaba pegando la pelota con más contundencia que Eli. Y uno lo que tiene en la mente es que Eli es uno de los tipos que tiene más velocidad de salida y demás. Pero a los 22, Tatis le estaba pegando con más fuerza, la velocidad de salida era más alta y el porcentaje de contacto sólido era más alto que el de Eli. Que me llama la atención, yo pensé que iba a ser al revés. Pero no. Caben en la comparación, Julio y O'Neill Cruz entran en el paquete. Quizás O'Neill, sobre todo con los contactos sólidos. Porque Julio es un atleta también. Yo me quedo con Julio porque es que Julio para mí es un jugador más completo. Sí, es más completo, pero estamos hablando de atleticismo. Bueno. Creo que O'Neill
El tema es que Julio roba más. Sí, no, es que Julio es un atleta. No, Oye, una cosa es producción, otra cosa es Lo que pasa es que Julio es un dentro tremendo atleta También. también. dentro de las herramientas, tú tienes que poner todo lo que puede hacer un jugador. Por ejemplo, O'Neal está en una transición de aprender a jugar la posición donde ya Julio es élite. Ahí Julio le lleva una ventaja. Señores, en la liga, Julio está en la élite defensiva de la liga, en una posición premium. Entonces, eso también lo hace un buen atleta. Pero ya determinamos quién es mejor entre él y Tati. Profesor, esa no me la sé. Yo me quedo ligeramente con Tatis. Si tengo que coger a nivel de atleticismo entre él y Tatis, me quedo. Y menciono lo de Yo O'Neal. siento que a él le falta un poquito de tiempo para demostrar si él está por encima. Y menciono lo de O'Neal y lo de Julio porque yo entiendo que ellos tienen las características para meterse en el debate también. No sé si están un poquito más atrás, si están igual, pero O'Neal y el mismo Julio, señores, esos tipos son dos atletas también. Principalmente O'Neal con ese tamaño que tiene. Y la habilidad de tú jugar en el short y luego ir al jardín central. Habla muy bien del tipo de atleta que tú eres. Dice, 6'7" mide ese dice muchacho. Julio de la Cruz que Tati es el elegido como el Matrix, como en la Matrix. Sí, pero que él iba por ahí, por los mismos caminos. Ustedes Usando saben el qué es lo mejor de Eli y el propio Tatis. Es que ninguno de los dos fue prospecto rankeado top 5 en sus organizaciones. O sea, ninguno de los dos fue firmado con un bono millonario de que este tipo no puede fallar. Eli fue firmado por $65,000, señores. Un relleno de la Liga de Verano de Béisbol Dominicano. Del béisbol de Grandes Ligas en República Dominicana. Y ese muchacho se metió en su segundo año y medio como profesional en el top 10 de prospectos de Grandes Ligas. Ahora que uno no sabe esa caja de Eli, si él la va a llenar, si él se va a mantener en un peso estándar para mantenerse jugando en el cuadro. Porque uno está consciente de que tanto él como Neil Cruz son tipos que si esas cajas llegan, toman la musculatura que uno entiende que ellos pueden tomar con esa altura que ellos tienen, esos tipos debe ser terrible tú fajarte con un tipo de eso, con uno de ellos dos. Usted recuerda, hay muchos casos de tipos que son así largos, flacos. Usted recuerda a Richie Sexton, usted recuerda a Sean Green, Travis Freeman, que era de Cleveland, que era tercera base también. Travis Fryman era de Detroit. Era un tipo larguísimo también, un tipo que le pegaba fuerte a la pelota. Pero, sin embargo, esos casos que tú mencionas eran tipos altos, tipos espigados, tipos que desarrollaban poder, más Sexton y Green que Fryman, pero no eran tipos de velocidad, ninguno. Eso es verdad. O sea, ellos no Ni tenían jugaban esa velocidad. posición. Estos tipos son más atléticos. Estos tipos era pararse y dar un garrotazo, esa era la misión de esos tipos. Mientras que Eli, tipos como Fernando Tatis, aparte de darte el garrotazo, si no lo dan, esos son tipos que en las bases pueden volar. ¿Tú sabes quién? Y jugar buena defensa por su atleticismo. ¿Tú sabes quién como atleta? Lo que pasa es que él no tiene la altura, lógicamente, pero el físico, ahora que uno lo vio personal en el invierno, es un atleta 100% físicamente. Joan Rojas, el jardinero central de los Phillies. Lo que pasa es que él no tiene la altura de estos tipos, principalmente de Tatis, O'Neal y No, y tú él. vas a encontrar más, pero a nivel de estos tipos, incluso en la historia del juego, que así que uno recuerde, el nombre que yo puedo poner sobre la mesa, que es parecido, es el de Eric Davis cuando jugaba, el que era de Cincinnati en aquella oportunidad. Señores, Eric Davis comienza con Cincinnati, pegando una buena cuota de cuadrangulares, robándose muchísimas bases. Tuvo una temporada incluso de 80 bases robadas. Lástima que las lesiones atacaron a ese pelotero, pero esa era una carrera que cuando comenzó, digamos en sus primeros 5 o 6 años, se perfilaba para cosas muchísimo más grandes, pero las lesiones lamentablemente lo atacaron. Bueno, en honor ese a es él, el perfil, por ejemplo, de estos tipos que estamos hablando ahora. En honor a él es que precisamente Eli utiliza el número 44 por la trayectoria de él con Cincinnati. Lo que es el que más se parece a él. Sí, correcto. Entonces te tiene que quedar con uno de los dos en el aspecto físico. ¿Con cuál te vas? Sí, porque él acusa de que uno no ha dado nada. Vea que Ronald Acuña Jr. no compite ahí. Puedes competir. Yo creo que ya las lesiones a Acuña le Las restaron un lesiones lo han paso. complicado. Es que si a eso vamos, entonces, repito, es una muestra más corta la de Eli, pero Eli se ha mantenido saludable en sus 2 años que tiene en Grandes Ligas. Entonces, Tatis no. Entonces, pero como quiera, es que si obviamos la parte de salud con Tatis, que ha sido un factor menos que Acuña, hay que obviar la de Acuña también. Pero Acuña sí cabe. Si eliminamos
lesiones de la ecuación, hay que entrar a Acuña en la discusión también. Yo no sé, porque es que lo de Acuña se ha perdido prácticamente 2 temporadas de su carrera. Sí, ese es el problema. Eso es un problema, porque Tatis se perdió un gran tiempo por lesión y la suspensión, pero no ha sido un tema de que las lesiones lo han alejado del campo. Acuña sí. Pero cuando Acuña ha estado en el campo, como atleta, él ha competido contra cualquiera. Sí. O sea, él hace lo mismo y hasta más que la mayoría de los que están en el béisbol de Grandes Ligas, Bueno, de ese nivel. Si usted lo mide por una temporada, le ha hecho más que los dos. Porque se robó 70 y dio más de 40. ¿Qué pasa con Acuña? Lo que hay que ver de Acuña es de aquí en adelante. Con las lesiones que él ha tenido de rodilla, qué clase de Ronald Acuña nosotros vamos a ver. El progreso está bueno con Acuña Jr. Los reportes que hay es que él va bien en su recuperación y que pudiera estar ya con los Bravos de Atlanta, quizás en menos de un mes ya él esté de vuelta. Pero hay que ver cómo va el factor velocidad con Ronald Acuña Jr. Si puede correr igual que antes, puede correr parecido, porque el bateo de poder yo creo que va a seguir. Pero evidentemente las rodillas le van a limitar un poquito. Y eso es lo que hay que ver a partir de ahora. Con un tipo que, señores, en salud, cuando él está en un terreno de juego, lo que ha sido es un jugador eléctrico que puede hacer muchísimas cosas más allá de batear con poder. Sí, sin duda lo de... El tema es eso, que cuando tú no juegas es difícil medir. Otro, Mookie Betts. Mookie está en la ecuación. Ese sí está Mookie. en la ese no se puede sacar de la discusión. Señores, Mookie Betts ganó 6 guantes de oro como jardinero derecho y fue movido al shortstop. Ese es uno de los mejores atletas yo diría que de todos los tiempos. Y él no tiene el tamaño de esta gente. No, para nada. Con todo y eso él compite ahí. Bueno, lo que pasa es que si abrimos el abanico, por ejemplo, tenemos un atleta, el atleta más especial que tiene la liga, que es Ohtani. Que tú tendrías que meterlo en el paquete. Obligado también. Porque tú podrías decir, que el pitcher. Olvídense del físico de ese tipo, porque probablemente en físico él no esté igual que él, y para que tengan un ejemplo directo. Pero es que él ha demostrado que atléticamente él está como esos tipos. Que por cierto, ya se El publicó, rendimiento. nació su bebé. Ahora, aquí hay que hacer una separación, porque Ohtani es uno de los mejores atletas del juego. Sin embargo, Eli y Tatis Jr. tienen atleticismo y elasticidad que no la tiene Shohei Ohtani. Yo creo que Por la posición que juega. Si lo mantenemos a terrícolas, sacamos a Ohtani. Sí, Porque porque los que sabe nacieron otro. en el planeta Tierra, entonces sacamos a Tú Ohtani. sabes otro que no se puede quedar fuera de este debate, Bobby Witt Jr. Sí, que- Ese es un súper atleta Y también. Lindor no cabe. También. También. Ese es un tremendo atleta. Pero también como que Sí. está bien meterlo ahí. bueno, Sí. si está saludable, yo creo que tiene que estar en esa Se está discusión. cargando a los Mets, ¿eh? Le está quitando presión a Juan Soto. Sí, está. ¿Usted se imagina a Juan Soto sin un tipo como Lindor? Las críticas que hubiese estado llevando todos los días. Hay Te otro. diría que el con equipo- todo y Lindor, si ellos no estuvieran en el primer lugar ahora Exactamente. mismo, las críticas estuvieran muy fuertes hacia Juan Soto. yo Con creo que- todo y lo que está haciendo Lindor. Yo creo que Mike Trout sigue siendo un tipo. Ya no. Yo creo que no. Lo que pasa es que el físico está ahí. O sea, el tipo no ha echado las libras ni nada y ha pasado el tiempo. Pero fíjate cómo él ha tenido que cambiar de posición. No está Eso en la sí. posición que jugaba antes por el tema de las lesiones. El físico no está igual. Y el tema también del bateo, yo no sé si incluirlo en esto de hablar de atleta, pero él ha bajado. Claro. No, y yo te voy a decir una cosa, Melvin, agregándole a eso, él comenzó a bajar su rendimiento defensivo notablemente. Y quizás en nuestros ojos lo que veíamos era la espectacularidad, porque él es un tipo que puede correr y batear, promedio y poder, es un tipo completo. Pero él comenzó a descender notablemente y en la temporada 2020, que fue una muestra corta, pero él tuvo una de sus peores temporadas defensivas. Este año, a pesar de que está jugando en el jardín derecho, su rendimiento defensivo en términos de proyección podría equipararse incluso a la temporada 2020. Pero yo ahora hago una pregunta. Como atletas, solamente como atletas. No estamos hablando De de producción. overall, de producción y todo eso. Como atletas. Fernando Tatis Jr. y Eli de la Cruz son los dos principales de todos los tiempos de República Dominicana. No tienen competencia. Como atletas. Como Ya atletas. ahí se complica. Nosotros hemos tenido históricamente muy buenos atletas. Claro, nosotros hemos tenido a Raúl Mondesí. Felipe. Mira, como atleta, Felipe Rojas Salou también en su época. ¿Por qué no Vladimir Guerrero padre? Sí. Sí, era un tremendo atleta, Vladimir. Mira, Sammy. dame una pausa comercial ahí, porque quizás la gente no evalúa en su justa dimensión por la época a Felipe Alou.
hay que recordar que Felipe Alou era un atleta de alto rendimiento de otra disciplina que no era el béisbol. Campo y pista. Entonces, para comenzar por ahí, por la palabra englobada atleta, él tiene que estar en el top 5 en la historia de República Es Dominicana. un tipo tan atlético que todavía ya siendo un señor mayor, usted le veía el físico, los brazos y las muñecas, las manos. Usted veía que es un tipo con una caja torácica extraordinaria. Don Felipe Rojas Saló. Y aquí mejor todavía. Recuerda todo. Yo les digo a ustedes que tuve la oportunidad de saludarlo durante la serie final, luego del partido número 1. Y ese señor es una superestrella. Si ya ahí se complica, se lo abrimos en general a los dominicanos, porque hemos tenido unos tipos con un atleticismo extraordinario. Y Pero que todos algunos- no lo superan. O sea, no superan a los Mondesi, Vladimir, Sammy. Yo creo que sí. Yo no sé. Lo que con pasa es Mondesi. que, lo que pasa es Mira. que con el caso de Felipe, uno no lo vio jugar, pero el historial que uno tiene de él, yo creo que él entra en la discusión. Sí. Señores. Ojalá personas que lo hayan visto jugar nos llamen y nos den sus opiniones. Pero, por ejemplo, Mondesi, que tú lo viste jugar. Lo que pasa es que Mondesi era un tremendo atleta, pero Mondesi era mucho más fuerte que estos dos. Bueno, pero es que te hacía todo. Y Lo- el pero físico lo hacía tenía todo. todo. Quizás vamos a decirle con relación a él y a Tatis, tiene la desventaja del tamaño. Él no tiene el tamaño de estos Sí, tipos. pero él Y compensaba. Mookie Betts entonces no la tendría. por No, ejemplo. exacto. Mondesi era una especie de Mookie Betts. Más fuerte. Con más fuerza, más corpulencia. El Porque Búfalo le Mondesi, decían. Mondesi tenía uno de los mejores brazos en la historia de República Lo que pasa Dominicana. es que Mondesi Y del juego. Lo que pasa es que Mondesi se puso fuerte rápido. Sí. Y lógicamente, cuando él Yo creo se que puso- Mondesi se puso en una. Lo que pasa es que muchos aspectos que no vale la pena mencionar en este momento troncharon eso, pero yo creo que él se estaba perfilando a ser un slugger. Un slugger. Sí, lo que pasa es que Sammy cuando el 30-30, por ejemplo. Estaba- No, Sammy todavía, Óyeme. el Sammy de los 60 jonrones era un atleta, Sí, señores. sí, eso es un verdad. tipo que estaba físicamente, pocos No, en shape. jugadores dominicanos han llegado a ese nivel físico de Pero, Sammy. yo creo que Mondesi era más atlético que Sammy. Pues yo digo por el brazo también. Para mí sí. Yo creo que sí también. Para mí sí. Mira, tú sabes que Ligeramente, pero sí. Más Uno atleta, que hay no, que- mejor pelotero. Para que no llamen ahorita. No, es como Pero atleta. también ahí hay que meter la salud, porque si tú y yo somos atléticos los dos, y yo soy más saludable que tú, es una ventaja mía sobre ti. por supuesto, es lo que estábamos hablando de él Y Tatis. y Tatis. Pero Ahora bien, sí la tuvo. En un tiempo, yo creo que bueno. hay un jugador que no está activo, pero está bajo contrato, que es un tremendo atleta y es Wander Franco. Señores, Sí, Wander tremendo Franco atleta. en su última temporada en el 2023 pegó 17 jonrones y se robó 30 bases en un ratito. Pero yo insisto, lo que pasa es que para tú, sin el tamaño, competir con esos tipos que estamos hablando, tú tienes que ser extraordinario. como Esa es la atleta. grandeza del Búfalo. Sí. Esa es la grandeza de un tipo como Raúl Mondesi. ¿Ustedes recuerdan cómo era que a Mondesi le decían el 30-30? Es que en ese momento hacer un 30-30 Era una gran era una cosa, era una locura. Sí, Ahora un 30-30 lo hacen muchos peloteros, pero en el momento que Mondesi lo hizo, no era que lo Lo hacía hizo todo el dos mundo. veces en 3 años. Hay uno que se nos está quedando, que es verdad que hay el debate, pero él es dominicano, porque su madre es dominicana, que es Alex Rodríguez. Ah, pero ven acá. Nos estaba quedando Alex, señores, que Alex incluso siendo un veterano, Sí, pero espérate. Es otro nivel. Estamos hablando también. de los dominicanos. Alex Rodríguez está en el universo, en el planeta, en el sistema solar. O sea, de No, los porque, mejores por ejemplo- atletas del sistema solar, tú tienes que mencionar a Alex no, porque Rodríguez. por ejemplo Beltré, David están en el sistema solar y ellos no están en la discusión que nosotros estamos tocando Por ahora. eso digo, Alex está entre los mejores atletas del sistema solar. Porque Alex- es que Alex era primero un torpedero que te podía competir el guante de oro y el MVP. Y eso quizás es un término muy superficial o dos términos muy superficiales, pero oye, ¿por qué él lo hacía? Te podía pegar 50 jonrones, robarse 30 bases, competir el guante de oro, remolcar 100 carreras, anotar más de 100, Batear pegar 300. 30 dobles, batear 300. ¿Qué no hacía Alex Y Rodríguez? si usted le agrega a Alex, la carátula, entonces le saca una ventajita a los otros porque también tenía carátula No, Ale no, Rodríguez. tam- Sí, También porque por no, ejemplo ahí era Alfonso duro. Soriano no tenía la carátula, pero, como atleta, Como atleta, mira, ese no lo como habíamos atleta, mencionado, como atleta uno de los mejores de todos los tiempos de República Dominicana, Sí, Alfonso Soriano, sí, Alfonso que Soriano. lo menciona gracias a Giancarlos Peralta, que nos recuerda ese nombre, que
Y si pueden aportar más nombres, por supuesto, háganlo. Pero Alfonso Soriano como atleta, esa fue la clave del éxito de su carrera. ¿Tú sabes quién señores. fue un gran atleta? Aunque las piernas ahí le jugaron una mala pasada. Nelson Cruz, señores. Pues Nelson Cruz todavía siendo un veterano ahora que se retiró. Físicamente se mantuvo ese físico como un jugador activo de todos los días. Cuando él decidió irse, ya todavía él mantenía un físico muy adecuado para jugar béisbol, porque por lo general los dominicanos tienen ese tema, los latinos, vamos a decir en general, no muchos llegan a la edad veterana sin conseguir esas libritas normales de un jugador de edad. En su peso, vámonos como el boxeo, para que no comparen un peso pesado con un peso ligero. Pero tipos como Luis Polonia y Rafael Furcal, esos eran tremendos atletas también. Sí. Tú sabes En que su en ese peso, ¿verdad? Porque como no tenían el tamaño de los otros, pero en su peso, esos eran tipos que Pero Furcal yo creo que tenían estaba- velocidad, tenían fuerza. Furcal yo creo que estaba por encima Sí, de Polonia. por supuesto que sí. Sí. Furcal tenía más poder y tenía un atleticismo increíble. Y más y una, velocidad. Atleta, una capacidad repetimos. de defender impresionante. Como atleta, no estamos hablando de quién fue mejor pelotero, para que esté clara la Bueno, gente. Y Diloné. hay que agregar a José Reyes. Ese era el que iba a mencionar. Como atleta, así en ese es. peso que Melvin menciona, hay que hablar de José Y Reyes. José Ramírez no, en ese peso. Lo que pasa es que Como José atleta. Ramírez es un mixto. Sí, no, como atleta va Yo sé José por qué tú Ramírez. vas. Él es el peso ligero, estilo Shohei Ohtani del otro lado. ¿Tú Tú sabes sabes que qué es pasa? funcional, él es muy funcional. Sí, por José el físico que Ramírez, tiene. Él se comporta como los mejores atletas estadísticamente. José Ramírez como el boxeador que dice, ok, yo estoy en baja en términos económicos ahora, déjame adquirir 15 libras para subir de peso y pelear en este peso y ganamos unos millones. Pero un año y medio después yo puedo bajar 25 libras y pelear en el peso más bajito para ganarme unos Y millones. de de Harley eso él José sabe, Reyes, ¿cuál el era el mejor boxeo. atleta? Esa es una tremenda pregunta. Yo me quedo con José. Yo también. Yo me quedo con Harley como atleta. Yo estoy Harley, ahí en Harley esa era una página. cosa. Hanley. Bueno, sí. mira, Lamentablemente Sí. ahí viene me estaría contradiciendo porque Reyes fue mucho más saludable que Harley. Pero Harley, señores, Harley fue candidato a ser mejor pelotero de Grandes Ligas en un momento. Sí. Y mira, Jomar García pone un nombre interesante, José Bautista. Sí, ese era Lo tremendo pensé atleta también. Era tremendo atleta. Y César Cedeño, por mencionar a Ay, Johan pero ven Vergos. acá. Ay, mi madre, no, César Cedeño, Cedeño. tremendo aporte ahí de Johansen. Sí, Es verdad. Ese compite por ser uno de los mejores atletas de la historia de la República Dominicana. Que César Cedeño no tenía Era como, un fenómeno. como que no Es que tenía lo hacía lagunas. Todo No lo tenía hacía. lagunas. Lástima lo que pasó, ¿verdad? Ajá. Pero lo que hacía en un terreno de juego, ¿cuántos lo hacían en Grandes Ligas en su época? Lo de Vladimir es interesante Super porque baby. Vladimir, El papá. el papá, era un atleta bastante crudo. No era el atleta, por ejemplo, técnico, porque casi todos estos tipos, cuando usted piensa en ellos, son muy técnicos. Quizás el mismo Mondesi entra en ese grupo, que eran tipos con un atleticismo extraordinario, pero una agresividad muy particular de ellos al jugar el béisbol. Porque el papá, después de Vlad y padre, ya hacia los últimos años, él sí tomó las libras. Y llegó un momento que él se puso corpulento, ya en los últimos años. En muchos de estos tipos que hemos mencionado, por ejemplo, Alex Rodríguez terminó su última temporada casi con el mismo físico, muy parecido al físico que comenzó. Estaba la anchura natural del cuerpo del hombre que ya llega a los 40 años, 38, 40 años. Pero físicamente usted no puede decir, él tiene una libra de más. O sea, era una cosa increíble como Alex se mantuvo prácticamente toda su carrera. José Guillén no entra ahí también. Es que no tenía la velocidad de creo, robar no. bases. Y el Lo que físico tenía no un- le ayuda. Lo que tenía un brazalete, El físico estaba bien. él estaba Tenía bien. un- Él era Lo que fuerte. pasa es que Él toma era una- fuerte. Lo que pasa es que toma una librita No, pero es temprana. que después eso... Un buen no, brazo estaba bien. y poder. Pero yo creo que le faltaban herramientas para Sí, entrar yo ahí. creo que sí. Y el Julio Franco de su primera época en el béisbol de Grandes Ligas, de los primeros 10 años. Sí, será Era tremendo bateador, muy buen físico, robaba bases. Será un tremendo atleta. No el también. Franco que después la gente de la generación de nosotros Bueno, vio. era tan buen atleta que a los 50 estaba jugando y usted le vio el físico. Así mismo es. Con 47, 48 años estaba en Grandes Ligas. El atleta dominicano Julio, más longevo en la así historia. mismo. Julio Franco tuvo temporada de 30 robadas. Sí, Como esa que no parte quiere que la yo cosa. te digo, esos primeros 9, 10 Era años. uno de mis jugadores favoritos, era Julio Franco. No, y hay El que meterlo emperador. en el paquete porque ahí entra lo de la longevidad. Él demostró con su longevidad que él era un atleta de verdad. O sea, el emperador nuestro es una copia, entonces.
Bueno, que el emperador, que el primero que yo conocí fue No, Julio César espérate, Franco. espérate. No, porque Jay-Z es más viejo. No, lo que pasa es que él era el emperador de otra Más viejo área. que Julio César Por Franco. supuesto, hermano, Julio claro. César Franco tiene 66. Jay-Z es un niño. Bueno, Hay que sacarse de una vez. tú sabes que, señores, nos estamos quedando con los jugadores de posición y con esto me quiero ir a la pausa, pero hay lanzadores que están en esa conversación. Betances. Bartolo Colón. Deli Betances. No, espérate. Flexible. Nosotros no podemos No, y después hablar. pasó la pelota por atrás del guante. De Nosotros- la espalda, sí. Mucho. Nosotros no podemos hablar de Versátil. atletas sin dejar de mencionar lanzadores que han trascendido en varias generaciones. Y aquí hay que darle una mención honorífica y especial a Roger Clemens. Cy Young en 3 décadas diferentes. Señores, ese es un pitcher especial en la historia del juego. Yo te pongo por encima de ese como atleta, no como lanzador, como atleta, a Greg Maddux. Ese tipo era la lomita. una Físicamente fiera. no te Es que impresionaba. eso te iba a decir, pero- físicamente ninguno parecía de un los profesor dos. de física. Ninguno No, de los dos. Clemens era más fuerte. fisiculturista, él iba a sacar No, porque, músculo, por es lo que iba a hacer la ejemplo, por ejemplo, jugada. tú tienes- ¿Quién en ese montículo era más león Bueno, Si que a él? eso vamos, Salomón Torres parecía un fisiculturista. No, y acuérdate de este no, nombre era bateador, pero Gabe Kapler. Yo una vez vi una promoción de los vigilantes de Texas, cuando Era- uno hacía transmisiones de Grandes Ligas, Muerto que en la con 4 pausa balones. ponían esas imágenes de promociones. Todos los tipos salían bateando del equipo y él salía sacando músculo. Sí, porque fue fisiculturista acá. Todito bateando, dando un Muerto palo y con cada vez que 4 salía balones. él era sacando mollero. No salió bateando la No, promoción. porque esa era su cátedra. Andy Petit era un súper atleta. Era un tipo con un físico. Verlo lanzar era un arte. Y José Luis Mendoza. Un atleta. Sí, atleta. Un físico. Ese no lo conozco. Tiempo de la pausa y volvemos. En Abriendo el Juego,